buenas tardes a todos. Un día más, bienvenidos a Balón a Tierra. Hoy tenemos en la sección de Conociendo a David Sierra, exportero de Ponferradina, Puerta Bonita y equipos de Puerto Rico y Honduras, entre otros. De hecho, también fue el primer español en jugar en la Liga de Puerto Rico. Buenas tardes, Sierra, y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y nada, muchas gracias a vosotros. La primera pregunta que hago siempre es la típica de cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol. Bueno, pues yo arranqué muy jovencito en un club que es el Periso, este es un club de la comunidad muy conocido. Y bueno, de ahí salto a Rayo Vallecano, también muy joven, con 10 años, estoy 4 años en cantera del Rayo Vallecano y de ahí, pues bueno, firmo en el Real Madrid. Estoy 6 temporadas hasta los 20 años y bueno, a partir de ahí, pues ya como casi todos los canteranos del Madrid, pues a buscarnos un poquito la vida por donde podemos. Claro, recalas ahí con 14 añitos, la cantera de ese Madrid. ¿Cuáles son tus recuerdos en un club tan grande como el Real Madrid? Al final, dar el salto del Rayo al Madrid, tuvo que ser complicado adaptarse. ¿Qué recuerdas de todo aquello? Bueno, yo creo que al final, a todo el mundo que ha jugado ahí, yo creo que nos damos cuenta de la dimensión que tiene el Real Madrid una vez que sales, ¿no? Yo creo que al final, cuando estás dentro, llegas tan joven y demás, pues un poco lo normalizas todo. Luego cuando sales te das cuenta, pues, todo lo que conlleva el club. El salto sí que es verdad que es un salto de calidad, porque al final están siempre los mejores, ya no solo a nivel madrileño, sino a nivel español, porque al final siempre se firman jugadores en todas las categorías de fuera de España y demás. Y bueno, yo creo que al final siempre he dicho que el Madrid, yo creo que te enseña en lo futbolístico, pero te enseña muchísimo para la vida. A mí, por lo menos en mi caso, me ha enseñado muchísimo. ¿Te acuerdas de alguna generación de futbolistas que hayas coincidido? ¿Algún jugador en concreto que ahora haya llegado muy alto? Bueno, pues hay uno que va a ser ahora mismo más de moda y más famoso, que es el entrenador del Real Madrid, que es Álvaro Arbeloa, que fue compañero 3 años, pero bueno, luego ha estado Diego López, Roberto Soldado, Juan Fran Torres, pues bueno, una generación, pues yo soy del 83, pues todo lo que es 83, 84, 85, 82, pues todo eso al final, pues bastantes jugadores. Y estás allí hasta el C, el tercer equipo, hasta que en 2004 aterrizas en Ponferrada, un club que ya se estaba asentando en Segunda B, y que el primer año que tú llegas allí quedan campeones de grupo y la promoción se escapa en los últimos instantes. ¿Cómo recuerdas todo aquello, esa promoción que se os escapa a pesar de haber quedado primeros? Bueno, pues fue algo bastante curioso, porque aquel año quedamos campeones, aparte con creo 10-11 puntos sobre el segundo, o sea, fue una superioridad muy grande, pero luego nos penalizó para el playoff, pues nosotros llegamos con 3 jornadas antes o 4 habiendo quedado campeones, y llegábamos menos rodados, por ejemplo, que el Alcalá, que fue el club de Madrid que nos eliminó, que había quedado cuarto en su grupo, y bueno, pues por 2 partidos igualados, por goles en campo contrario, nos eliminó, y bueno, la verdad que fue bastante duro, porque era un equipo que era hecho para ascender, y de hecho el año siguiente, con un equipo quizá un poquito no tan fuerte, y fue el año que ascendimos. De eso te iba a comentar ahora, porque la campaña siguiente es justamente al revés, porque os clasificáis como cuartos. Llegáis cuartos a la promoción de ascenso, que no era playoff, ya era promoción todavía. Acabáis subiendo, ganáis a la Universidad de Las Palmas y al Alicante Club de Fútbol. ¿Qué supuso para ti jugar ascender a segunda división y todo aquello? Además coincidir con Manolo Rubio, que es un mítico del fútbol de Madrid. Pues mira, es lo que es el fútbol. Al final, el año siguiente, como tú has dicho, pasa un poco al revés. Llegamos cuartos a playoff con malas sensaciones. Los últimos partidos, pues con la gente de la ciudad muy nerviosa porque el equipo iba menos. Y llegamos a playoff y fue al revés. Inclusive el día de Alicante que ascendemos, pues igual que el día que Alcalá tuvimos mala suerte el año anterior, pues creo que fue en el minuto 87, 88 fue el gol del ascenso. O sea que al final, pues mira, estas son las cosas del fútbol, que nunca sabes por dónde va a salir. De hecho, creo que el año pasado, además, pierden contra el Alcalá en el 90, pero es que encima creo que Rubén Vega falla el penalti, ¿no? Puede ser. Sí, correcto. Sí, en los últimos, que suponía el empate de la eliminatoria. Y luego ya primer año en segunda, año 2006, temporada complicada. Claro, eso se hace muy bola porque tenéis equipos Las Palmas, Sporting, Málaga, Valladolid, Tenerife, Alavés. ¿Cómo viviste la temporada aquella en segunda división y cómo lo viviste todo, sobre todo en el vestuario? A ver, fue una temporada un poco engañosa porque de hecho arrancamos bastante bien, creo que había buen equipo, pero nos penalizó mucho problemas a nivel interno, una serie de cosas que son un poco extradeportivas, y el equipo se fue cayendo. Pero bueno, yo me quedo con lo que fue la experiencia, sobre todo en Ponferrada, que es una ciudad súper futbolera. En aquel momento, bueno, eran los 22 equipos de Segunda A y pues los 21 partidos en casa fueron llenos completamente, o sea, el estadio completamente lleno todos los partidos. Y aparte el ambiente que había y demás,
fue un año muy bonito, pero bueno, no pudimos cumplir el objetivo. De hecho, fue la primera vez en la historia que la Ponferradina tocó segunda división. Tú ahora que fuiste uno de los partícipes y que viviste todo aquello, ¿cómo te sientes? Es decir, como tú me has dicho antes lo del Real Madrid, que después ya te vas dando cuenta, ¿eres consciente ahora de que fuiste uno de los partícipes de que ese equipo estuviera en segunda por primera vez en su historia? Sí, fue algo increíble. Luego es verdad que ha sido un equipo un poco ascensor, que bajaba, subía y demás, pero esa fue la primera vez en la historia y la ciudad fue una locura. A nivel, estaba todo el mundo en las calles, recuerdo la celebración en el ayuntamiento, fue algo increíble y luego, bueno, sí que es verdad que se normalizó un poquito más porque porque bueno, como te digo, fue un equipo que subió, bajaba, subía y demás, pero bueno, sí que fuimos los primeros y eso siempre al final se queda allí, cada vez que la gente lo recuerda, pues bueno, siempre nos tiene un poquito en la memoria. ¿Cómo era el vestuario con Pichi Lucas? Al final era un entrenador de allí, de la tierra, conocido. ¿Cómo viviste todo aquello con ese entrenador y con los que vinieron después? Pues muy bien, la verdad. Al final era un entrenador que es exfutbolista, que siempre, bueno, en muchas cosas ayuda y bueno, yo el recuerdo que tengo de él es bueno, como casi de todos los entrenadores que he tenido, ¿no? Al final hay cosas siempre negativas, positivas, porque somos personas todos, pero bueno, yo tengo un recuerdo bueno y siempre intento quedarme con todo lo positivo. En el 2007 te marchas al Fuenlabrada, segunda división B, te encuentras con un grupo bastante complicado porque ese año está el Rayo Vallecano en segunda B, está el Atlético de Madrid B, el Castilla, Pontevedra. ¿Cómo viviste todo aquel año? Además, creo que coincidiste con dos veteranos como Fede Baón y Cabanillas. ¿Qué fue para ti todo ese año? Bueno, pues fue un año un poco también complicado, porque yo creo que el equipo venía del año anterior de hacer una buena temporada. Yo al final recalo en este club porque la directiva del Fuenlabrada y la Ponferradina en aquel momento eran prácticamente la misma directiva y acabo regalando allí, vuelvo a Madrid, que me hacía especial ilusión. En lo personal, pues fue un buen año jugando todo prácticamente y demás, pero es verdad que el equipo se esperaba más de este equipo. 2 años más en el Fuenla en tercera, luego finalmente decides emprender una aventura totalmente distinta, te vas al Bayamón de la Liga de Puerto Rico. Lo primero que te quiero preguntar es cómo surge la idea y por qué decidiste ir allí, cómo fue el proceso. Bueno, pues saliendo de Fuenlabrada es el año que estalla un poco la burbuja inmobiliaria en España. Al final los clubes bajan salarios y demás, algo que ningún jugador esperaba. Entonces yo creo que nos pasó a muchos jugadores que esperamos hasta final de mercado, siempre esperando una oferta un poquito mejor, porque estamos acostumbrados a otro tipo de salarios. Y bueno, yo decido esperar, no hay nada que me convenza y ya tengo la idea de ir a Estados Unidos y al final lo que hago básicamente es en aquella época mandar currículum, porque no es como actualmente, mando currículum a un montón de equipos de Estados Unidos y demás y me voy para allá y me acaba contactando un equipo de Puerto Rico que al final, bueno, Puerto Rico es Estados Unidos y demás, para ir allí a entrenar y tal y bueno, voy, me gusta la idea, la experiencia y me quedo allí. ¿Cómo fue tu adaptación a la Liga? A la Liga de Puerto Rico y además seguramente fueras el primer español que llegara allí, ¿no? Sí, también. Al final yo siempre he dicho que creo que futbolistas buenos los hay en todos los lugares. Lo que cambia es un poco la cultura del fútbol. Que allí la cultura del fútbol no es la de aquí. Ahora en los últimos años está cambiando un poco. Pero bueno, fue ese cambio, yo lo disfruté mucho. Al final, como te digo, siempre intento sacarle todo lo positivo. Y bueno, fue una experiencia muy, muy bonita. Luego una vez allí estuve en varios equipos y demás. Competimos en la Liga Local de Puerto Rico, en la Liga de Estados Unidos al mismo tiempo. Y fue una experiencia muy, muy buena. Después del Bayamón vas al Sevilla Fútbol Club de Puerto Rico. ¿Tenía algún tipo de convenio con el Sevilla de aquí o era un equipo que se hizo porque alguien era de Sevilla y le gustó? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, el propietario era un sevillano afincado en Puerto Rico hace muchos años, un doctor, y él hizo, bueno, el Sevilla de Puerto Rico tenía nexos con el Sevilla de España, vestíamos igual, y en este club es en el que, bueno, que te comento que jugábamos la Liga Local de Puerto Rico y al mismo tiempo jugábamos la Liga de Estados Unidos. En un calendario bastante amplio y demás, y bueno, la experiencia, como te digo, muy, muy buena. ¿Te pudiste adaptar bien de tantos partidos en diferentes ligas al final? ¿O? Sí, bueno, al final ellos intentaban hacer el calendario de tal manera que no te solaparas y que pudieras, ¿no? Y los viajes que tenías que hacer y demás, pues pudieras hacerlos correctamente. Y sí, por ahí no había mucho problema. Después de Puerto Rico pasas a jugar a Honduras, al Victoria de la Ceiba. ¿Te adaptaste bien también al fútbol hondureño o te costó más? ¿Cómo fue la experiencia? Pues mira, al final Honduras es un país que tiene sus complicaciones, ¿no? Como pasa en muchos países o algunos países de Centroamérica, pero a mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, porque al final yo siempre he dicho y lo he dicho en alguna
otra vez que he hablado de esto, creo que en países que tienen necesidad y que hay este tipo de situaciones, ves las mejores personas y ves las peores personas también, ¿no? Pero la persona que muchas veces no tiene nada y te lo da todo, ¿no? Y eso a mí me enriqueció mucho. Y luego a nivel futbolístico es un país que básicamente el deporte que hay es el fútbol. Entonces, a nivel de medios, cobertura, de medios de comunicación, los estadios, estaba todo fenomenal. Y luego en aquella época Honduras venía de jugar el Sí, Mundial, que te iba a preguntar. jugó contra Sí. España. Efectivamente, en la fase de grupo jugó contra España y había futbolistas muy interesantes. Era otro ritmo de juego, pero este sí que era un país que culturalmente era muy futbolero. Yo te iba a preguntar si habías jugado contra alguno de esos futbolistas que habían jugado contra España en 2010. Sí, bueno, de hecho el portero de Honduras en aquel momento era Noel Valladares, que en la liga local él jugaba en Olimpia y yo en Victoria. He jugado contra él y bueno, luego posteriormente fui compañero de Henry Thomas, de Wilson Palacio, no sé, en otros equipos donde jugué, que en aquel mundial representaron a Honduras. Hostia. Sí, te lo iba a preguntar porque me acuerdo de ese. Luego de allí, en marzo de 2012 decides marcharte de allí. En julio de ese mismo año ya fichas por el Puerta Bonita. Fuiste partícipe de otra hazaña histórica, que fue ese ascenso. ¿Tu primer año en el conjunto porteño, cómo lo recuerdas? Bueno, yo creo que fue un año espectacular, porque el Puerta Bonita tampoco había estado nunca en Segunda B. Creo que hicieron una plantilla que era buenísima para la categoría y sobre todo cómo ocurrió todo. Al final quedamos campeones el último partido, necesitábamos ganar, íbamos perdiendo 1-3 en el minuto, creo que era 86, y le dimos la vuelta, ganamos 4-3. Pues mira, fue algo increíble y luego el playoff, pues bueno, también lo sacamos adelante. Fue un año muy, muy bonito. De hecho, te iba a comentar esa remontada contra el Colmenar. ¿Cómo viviste toda esa campaña regular? Porque al final sí que es verdad que las primeras 10 jornadas, muchos empates, pero al final, en la segunda vuelta, picasteis el acelerón y llegasteis a hacer esa hazaña de convertir al Puerta Bonita en su primer año en segunda vez. Sí, yo creo que era un equipo que al final el problema que hubo al principio es que eran todos jugadores, creo, top de esa categoría y al final el nivel de exigencia era muy alto. Era un equipo que estaba, yo creo, hecho para ser el campeón desde la jornada 1 hasta la 38 y eso al final siempre es un poquito de responsabilidad. Igual nos costó un poquito arrancar, pero bueno, luego le dimos la vuelta y yo creo que bueno, era el equipo que tenía que subir y al final fue el que subió. Totalmente. De hecho, claro, yo lo vi en primera persona también. En el sorteo que también nos toca otro equipo de barrio, del barrio de Pamplona, que es la Agrupación Deportiva San Juan. Y en la vuelta pasa lo que nadie me había imaginado, que el máximo goleador de esa temporada, que era Alex, tuvo un mareo y no pudo jugar ese partido. ¿Qué te pasó a ti por la cabeza cuando te enteraste de todo eso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, sobre todo fue un susto porque ya me parece que incluso yo creo que habíamos dado las alineaciones y demás y bueno, no sé si por la tensión se desvaneció Alex y bueno, sobre todo la preocupación de que al final somos personas antes que futbolistas evidentemente y es un amigo y bueno, que estuviera todo bien, luego ya nos dijeron que estaba bien, que estaba estable y bueno, luego a nivel deportivo evidentemente pues arrancas el partido más importante con el jugador que había metido 30 goles me parece en la liga regular, que era el que había metido, ¿no? Pero bueno, al final lo sacamos adelante, ganamos 1-0 y bueno, y fue el día del ascenso. Vuelves a segunda vez nuevamente, esta vez con el Puerta Bonita, otra vez hazaña para el club. Eres partícipe de otra hazaña histórica en otro club. Se toma la decisión de firmar jugadores exjugadores de primera veteranos, Amaya, Yuma, Peragón y otros de filiales, Rubén Ramos, Josa Zapata, Rubén Darío. ¿Cómo se vive eso en la plantilla? O sea, ese cambio que se da al final, sube tercera, segunda B, esos cambios se tienen que dar casi por obligación, pero ¿cómo lo viviste tú en primera persona? Bueno, yo creo que se optó en aquel momento por no dar continuidad a los jugadores que habían tenido el ascenso. Creo que solo renovamos 3 o 4 jugadores y se optó por buscar gente a lo mejor de categoría que venían de primera división y demás. Y bueno, yo creo que teníamos un equipo para haber cumplido también todos los objetivos, pero también pasó un poco como te comentaba antes con el tema de a lo mejor de la Ponferradina, que muchas veces los problemas internos que no son futbolísticos afectaban más que lo deportivo y yo creo que eso nos lastró un poco. Pero bueno, yo al final, como te digo, siempre intentándonos quedar con lo bueno, pero es una pena porque el equipo que había creo que era para hacer cosas buenas. La llegada de Cubillo fue que propició que 2 futbolistas no pudieran continuar por el tema de entrenar por la mañana. En ese momento, el Puerta Bonita quiso reforzarse con otros futbolistas o no pudo suplir las bajas de Brotón y de Manu Rosales. ¿Qué es lo que decidió hacer? Sí, no sé ahora mismo exactamente porque fue hace ya años, pero sí es verdad que hicimos el cambio a entrenar por la mañana cuando se había planificado en principio
entrenar por la tarde. Bueno, es una de estas cosas que te digo que provoca un poco de inestabilidad, ¿no? Porque al final, evidentemente, tuvo que hacer cambios. Y bueno, el club se trató de reforzar, aparte que yo creo que nunca se escatimó en recursos para ellos. O sea, eso no fue el problema, porque los jugadores que se trajeron siempre creo que eran de garantía. Pero bueno, al final se generó ahí una inestabilidad un poquito. Sí, que bueno, fue todo esto lo que ocurrió, que luego con el paso del tiempo, evidentemente, desembocó en la desaparición del club, ¿no? O sea, bueno, eso fue un poquito la situación. Finalmente se consume el descenso a tercera, creo que fue contra la Sariñena. ¿La plantilla estaba preparada con que pudiera ocurrir algo así? ¿Se lo esperaba ya antes de empezar, no la segunda vuelta, pero el último tercio ya de liga? Bueno, yo creo que al principio de temporada no, por el equipo que teníamos, pero es verdad que cuando vas viendo que te metes abajo, te cuesta sacar los partidos y demás, yo creo que empieza un poco ese miedo, ese pánico y sí que al final ya creo que estaba todo tan complicado que sí que las últimas jornadas lo veíamos venir y al final pues se consumó ese día, pero bueno, era algo que veníamos viendo en las últimas jornadas. Después de abandonar el Puerta Bonita, te vas a Estados Unidos a jugar al Jacksonville, luego al Miami. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo llegaste a esos clubes? ¿También echaste currículums o ya te llamaron? Esto fue más curioso todavía, porque yo estuve casado con una ciudadana, mi exmujer es norteamericana, entonces yo tenía que ir a sellar, para que te sellen el pasaporte, a una oficina de Lustis, que se llama, y yo tenía que ir a Estados Unidos. Entonces a mí me da igual ir a cualquier oficina de Estados Unidos, cualquier ciudad me refiero, siempre y cuando hubiera esta oficina. Y me llamó un amigo, yo tenía un viaje programado a Houston para firmar allí, sellar allí, y me llamó un amigo diciéndome que había un equipo en Jacksonville que es una franquicia nueva y que estaba buscando portero. Entonces, bueno, yo tenía mi vuelo y demás, pero lo que hice fue llegar a Houston y agarré un vuelo interno de Houston a Jacksonville y dije, bueno, yo más que nada por la experiencia, por ver aquello, cómo era Estados Unidos, cómo entrenaban, las instalaciones, un poco como curiosidad. Y llegué allí, entrené, nada, de hecho el primer día llegué tarde porque yo lo primero que pregunté para ir a Jacksonville es si había una oficina donde pudiera sellar. Y yo le dije al club que yo tenía que ir a la oficina, que es a lo que venía realmente y que luego, bueno, cuando pudiera me pasaba por el entrenamiento. Entonces, bueno, llegué como media hora tarde y ya, bueno, nada más llegar me dan la ropa y ya el impacto es al campo de fútbol, vamos en un carro de golf y una instalación con 17, 18 campos de fútbol, de césped natural, son una brutalidad. Un nivel de medios increíble. Y bueno, yo entrené ese de mediodía y entrené al día siguiente y ya estaba haciendo la maleta para irme a mi casa porque había venido para 2-3 días nada más para el tema este. Y me llamó el director deportivo de allí y me dijo que me daban 2 años de contrato. Entonces, bueno, me volví en el avión pensándolo todo el camino y demás. Claro. Y al final llegué a España, hablé con el Puerta Bonita y demás y le dije que, bueno, que me parecía que era una experiencia que quería vivir y me fui para allá. Ostras. ¿Cómo fue allí la temporada en el Jacksonville? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué liga era? Porque claro, ahí hay muchas ligas. Sí, era NASL, la NASL. La de Raúl. Sí, la de Raúl. Eso es. De hecho, ese mismo año jugué contra Raúl. Anda, hostia. Estaba en Cosmos. Y bien, la competición muy bien. Un fútbol muy, muy diferente, con buenos futbolistas, invertían muchísimo. A nivel de medios era espectacular, de marketing. Incluso los estadios estaban muy bien, bastante gente. En nuestro estadio igual metíamos, no sé, 10.000, 12.000 personas todos los partidos. Que aquí, bueno, para irte a esos números tienes que irte prácticamente a segunda A, claro. porque en otras categorías creo que es prácticamente imposible y está muy bien, yo la verdad lo disfruté mucho, a nivel individual me fue muy bien y bueno, una experiencia muy muy buena. Luego te vas al Miami, Miami Football Club, que no sé si es el mismo Inter Miami que tiene algo diferente, es todo distinto, ¿no? No, es otro distinto. Yo, como te digo, firmo 2 años en Jacksonville, pero el primer año me sale buena temporada y hay otra franquicia nueva que abren, que es Miami. Y me dan también 2 años, entonces yo con las mismas pues les pido si me dejan salir y tal, que era, bueno, yo cuando siempre iba a Estados Unidos, mi ciudad era Miami, yo quería vivir en Miami de toda la vida y me surge al año de estar en Estados Unidos la oportunidad. Entonces, bueno, me voy para allá, el presidente era Paolo Maldini, era un Miami de italianos, claro. Y el entrenador nuestro era Alessandro Nesta. Era otro Miami que aparte, bueno, invirtieron bastante con jugadores que venían de Premier League, venía Wilson Palacios, hondureño que te comenté antes, que venía de Tottenham, venía Darío Zitanich, que había estado en el Ajax, había estado, bueno, mi compañero en portería era el Indio Vega, que venía de River Plate, había bastantes jugadores muy interesantes y con un presupuesto muy, muy, muy grande. Era un proyecto, Jacksonville fue muy interesante, pero esto era algo más. ¿Ya te ha conseguido el objetivo? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo a mitad de año, a 6-7 meses, la relación, y fíjate que siempre con todos los entrenadores he tenido buena relación, pero bueno, con el míster de este momento, que era Alessandro Nesta, tengo un encontronazo un poquito grande
y bueno, de ese momento me retira la palabra directamente. Entonces, bueno, yo al final creo que no es todo, ¿no? Un contrato que tengas, sino es estar contento y estar feliz. Y yo notaba que el día a día se me hacía un poco duro. Entonces, bueno, yo hablo con ellos para salir y de hecho el director deportivo querían que me quedara, me ofrece un año más de contrato. El director deportivo que era Maldini. No, el director deportivo era otro italiano. Maldini era el presidente. Ostras. Y entonces, bueno, yo al final lo que prioricé, como te digo, es la parte personal, más que la profesional, si no me hubiera quedado allí. Y bueno, decidí salir del club. Finalmente abandonas el club y acabas en el Móstoles. Vas al Móstoles después, si no recuerdo mal, un RJC. Esa temporada que es la que estuvo a punto de ascender, ¿puede ser? Sí, eso es. Bueno, a mí me llama, estando en Estados Unidos con esta situación y demás, yo hablo con Paco Gallardo en aquel momento, que era el director deportivo de Móstoles, y le cuento la situación, que bueno, que no estoy a gusto y que me estoy planteando volver a España, o bueno. Y él me llama para este proyecto, que era un proyecto también muy bueno. De hecho, de ese Móstoles Diego Barri ha tocado Primera División, estaba Gerardo Berodia, estaba Gonzalo Ónega, había unos futbolistas, Carlos Bravo. Bueno, creo que había unos futbolistas muy buenos. Absolutamente todos los que me has dicho. Sí. Todos. De hecho, Bravo ayer fichó por el Badajoz. Sí, Gonzalo Ónega, creo que también fue entrenador del Móstoles. Sí, de hecho es el entrenador del Móstoles. El entrenador de ahora, claro. Sí, el actual entrenador de ahora, sí. Del Móstoles. Y nada, había muy buen equipo. Hicimos playoff, pero bueno, luego en playoff nos tocó el Peralada, que era un equipo. Hostia, era filial del Girona, ¿no? Filial del Girona, buen equipo, y bueno, al final no pudimos conseguir el objetivo de ascender, pero bueno, fue un buen año también. Joder, me has dicho Berodia, otro trotamundo también, macho. ¿Por dónde andará Bolivia, Berodia? ¿no? Sí, estuvo en Bolivia, Sí. Luego ya, esto para ti, Salas, te vas al Conquense de tercera división. ¿Cómo fue tu primer año allí, en el Conquense? Pues muy bueno, porque aparte yo llegué, creo que yo ya había dejado el fútbol, decidí dejar el fútbol y me llamaron para volver, y creo que llegué allí en octubre o noviembre con el equipo, a lo mejor el 13 clasificado, muy lejos de la parte de arriba, y fue llegar y empezaron a salir las cosas. Quedamos campeones, aparte salí ese año portero menos goleado, campeones, el playoff ascendemos, se salió todo. Sí, porque todo increíble. Ascender en playoff, ¿contra quién jugaste? Jugamos contra la Cultural de Durango. Hostia, ese es un grupo chungo ahí, de Calla por ahí, ¿no? Sí. ¿Y quién estaba de entrenador en el Conquense cuando estabas tú? El Conquense estaba Luis Ayón. Ayón está, que se fue al Navalcarnero después. Sí. ¿Adarve no estuvo un año también? Ayón, muy bien. Ayón estuvo en Adarve un año, ¿no? No. Naval y de Naval. Naval. Sí, Ayón. Buen entrenador Ayón. Ahora está, de hecho, creo que está en el Real Madrid, ¿no? Me parece, en cantera y demás, me suena que estaba. Sí. Después, en 2018, dejas el fútbol, así que estás inactivo, y luego regresas, ¿no? En la temporada esta post-COVID rara, que os hacen ahí meter creo que fueron 3 o algo así, os parten en 3 la temporada, creo. Sí, ¿no? había dejado el fútbol otra vez, porque el fútbol lo había dejado 2 o 3 veces fácilmente. Y bueno, una vez yo, aparte del Conquense de jugar allí, pues mi madre es de allí de Cuenca, tengo mucha relación y demás. Y hablando un día en pandemia, o después de pandemia, bueno, no sé si fue o durante la pandemia, bueno, no sé. Hablé con un amigo de allí, bueno, me puse en contacto con el presidente y tal, y me plantearon la opción de volver a jugar. Y bueno, yo lo veía un poco, le dije la verdad, que llevaba tiempo sin jugar y demás, pero bueno, al final decidí meterme otro año allí, que fue un año raro, el de la pandemia, ¿no? Que fue para todo el mundo un año complicado con el COVID, los test y demás, pero bueno, fue un año también bonito, y ya ahí sí que cuando terminé ya me planté. ¿Estaba Ángel Mayordomo de presidente ahí en Cuenca? Sí, eso es, estaba Ángel Mayordomo de presidente. Ya no está, ya hay otros. Sí, están los argentinos. Sí. Estos, joder. Sí. De hecho, además, ahí salváis la categoría en el playoff final que se inventan un poco raro, había clubes chungos, estaba la Azuqueca, estaba el Illesca, Rayo Ibense. Al final, ¿fue difícil conseguir el objetivo de salvaros? A ver, mira, esa liga, de hecho al principio íbamos primeros, empezamos muy bien, lo que pasa es que era un equipo con el tema de la pandemia, se redujeron presupuestos, porque claro, había menos patrocinadores, sabes que estos clubes de ciudad muchas veces también viven de este tipo de cosas, ¿no? Porque suelen tener patrocinadores muy fuertes y si te caen, pues es complicado. Entonces hicieron un equipo bastante joven y por eso yo creo que al final también nos costó, eran buenos futbolistas, o sea, tenemos un buen equipo, pero yo creo que excesivamente joven y con gente muy local, y bueno, al final lo sacamos, pero bueno, yo creo que el objetivo ese año era ese, el objetivo del club. Luego ya después de retirarte pasas a ser agente de futbolistas. La idea la pregunta que te quiero hacer es cómo surge la idea de pasar de ser futbolista a ser representante de otros jugadores. Bueno, esto surge en pandemia, que había mucho tiempo para pensar todo el mundo, y bueno, me lo plantea un amigo, que de hecho es Gerardo Berodia,
y bueno, he decidido meterme, al final quería hacer algo relacionado con el fútbol y demás, porque es lo que creo prácticamente lo único, ¿no? que sé hacer, ¿no? O en lo que me he formado. Y bueno, pues se plantea esta opción y arrancamos con ello. Ahora quiero que me hables un poco del proyecto del Ciello. ¿Es Ciello o Cielo? Es Cielo, es Cielo. Ah, es Cielo. Cielo. La gente dice Cielo, pues es como se escribe, pero Cielo. Es que es Cielo. Claro, lleva 2 L's y Claro, la gente... todo el mundo... ¿Cómo surge la idea del club? Porque creo que nace a partir de la agencia, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí, efectivamente. Cielo al final es un nombre comercial que viene por parte de... Yo tengo un socio en la empresa que se llama Francisco Calvelo. De ahí viene las 2 L's y la O. Y David Sierra. Entonces es Cielo el nombre en principio de la empresa, la agencia de representación. Y a partir de ahí, pues bueno, también por conversaciones que vas teniendo con la gente y demás, pues el Villanueva del Pardillo, que era el club que estaba en ese momento en tercera división, pues bueno, están buscando gente que entre y demás en el club. Lo hablamos, nos pareció buena idea. Queríamos un poco, tenemos varios servicios relacionados con el fútbol en la empresa y nos faltaba un poco poner la cúpula, ¿no?, arriba, que era el club de fútbol. Y decidimos meternos en este proyecto. Y luego, claro, te iba a comentar, ¿fue difícil adaptarse a la ciudad, a Villanueva del Pardillo? ¿Os recibieron bien? ¿Cómo fue todo el ayuntamiento y todo esto? Bueno, Villanueva es que directamente no nos recibió. Entonces, bueno, yo creo que al final estaba la relación un poco quemada con la antigua directiva y demás, no había ese feeling. Entonces nosotros desde el primer momento sí que llegamos allí, el club era Villanueva del Pardillo, pero le cambiamos el nombre y nos tuvimos que buscar un poco la vida para ver dónde íbamos a competir y demás. Y bueno, yo particularmente no tuve ni siquiera esa conversación porque ya estaba, yo creo, la relación un poco con Villanueva del Pardillo un poco rota de antes. El año pasado conseguiste el ascenso a tercera federación en los últimos instantes. Es lo que hemos hablado antes fuera de cámaras. Viendo cómo estaban el Aranjuez y la UDU, ¿tuviste la sensación de miedo al final de la campaña? Sí, yo creo que al final es un poco el miedo a ganar, ¿no?, que pasa muchas veces. Cuando lo tienes todo tan cerca parece que te entra ese miedo a ganar o a culminarlo, y yo creo que en las últimas jornadas nos estaba costando. Y yo creía, cuando arrancó la segunda vuelta y nos pusimos en la segunda posición y demás, con una ventaja buena de puntos, que lo íbamos a conseguir 2 o 3 jornadas antes, pero bueno, al final lo conseguimos en la última, sufriendo, pero bueno, se consiguió, que es lo importante. Y luego ya las 2 últimas de la primera tanda de la primera hora. No, es broma, luego 5 preguntas rápidas y ya está. ¿Cómo se está adaptando el equipo a la categoría? Que sí, con tanta competencia, tantos clubes que hay bastante conocidos del fútbol madrileño, ¿cómo lo estás viendo? Bien, sabíamos que iba a ser un año complicado porque al final es un equipo nuevo, sin nada detrás, me refiero, en cuanto a historia y demás, que eso al final, quieras que no, también influye. Se arrancó muy bien, pero bueno, luego tuvo una serie de problemas a nivel de instalación, bueno, lo que sabe todo el mundo, que nos tuvimos que cambiar y demás, que provocó un poco unas semanas esa inestabilidad, que yo creo, y siempre he dicho, que no es excusa ninguna. Al final llevamos mucho tiempo estables en una instalación nueva y demás, y ya no hay ningún tipo de excusa, pero sí que a lo mejor en ese momento se provocó esto un poquito y fue difícil. Y nada, pues ahora creo que es una competición súper igualada, da igual contra quién juegues, porque yo todos los partidos prácticamente los veo muy similares y son pequeños detalles. Y bueno, quizá nos está costando, sobre todo últimamente, esos detalles. Nos han metido varios goles en el minuto 90, bueno, esos pequeños detalles que creo que es lo que te marca esa diferencia, que en cuanto lo solventemos, pues estoy tranquilo por eso, porque creo que vamos a cumplir el objetivo seguro. Ya por último, ¿qué esperas de este grupo a largo plazo? ¿Tienes idea de quedar más arriba? ¿Quieres ponerlo en segunda federación? ¿Cuáles son tus pretensiones? Pues mira, yo cuando me metí en esto, nos metimos como empresa, el objetivo no era algo a corto plazo. Bueno, como a lo mejor entra la gente, las empresas no entran en clubes con la idea de subir, vender el club, sino lo habríamos hecho ya en el momento que ascendimos. La idea siempre ha sido a medio y largo plazo. Pero lo primero de todo que queremos es establecer el club en un municipio, que creo que es lo que nos va a dar mucha fuerza para hacer un proyecto a largo plazo. Es algo que estamos teniendo conversaciones y próximamente, seguramente en las próximas semanas, vamos a tener novedades ya de cosas nuevas. Y eso es lo primero. A partir de ahí creo que todo lo otro va detrás. Si este año conseguimos el objetivo, que estoy seguro que sí, que es salvarnos, pues bueno, yo creo que el proyecto va a tirar para arriba, esa es nuestra ilusión. Vamos a trabajar para ello y se va a conseguir seguro. Luego ya por último las preguntas cortas. Nómbrame un equipo en los que has estado. Real Madrid. ¿Un estadio? ¿De dónde he jugado? ¿O en general? Santiago Bernabéu. ¿Un compañero de vestuario? O varios, puedes decirme 5 si quieres, para que no haya celos por parte de ninguno. Venga, te voy a decir Gerardo Berodia y José Vega. Hostia.
Claro. Y luego ya por último, un momento que viviste que recordarás para siempre, de toda tu carrera deportiva. Bueno. Joder, muy buena. Quizá el entrenar con el primer equipo del Real Madrid. Ostras. ¿Puedes desarrollar eso? Bueno, el primer día que entré con el Real Madrid con 18 años siendo juvenil, pero luego sí que el último año que estoy en el Real Madrid, los últimos 6 meses, entreno 2 o 3 veces con el primer equipo por semana, más o menos, que era la época de Carlos Queiroz. Sí. Y no es un momento puntual, pero creo que es lo más bonito que me llevo. Qué bueno, joder. Yo quería preguntarle, si pues, ya has terminado ya. Es que estoy viendo tu biografía, es muy amplia y todo lo que está, bueno, lo habéis hablado todo, ¿no? Pero aquí dice que cuando estabas en el Fuenlabrada, fue uno de los porteros que vivió la transformación estructural del club en el Fuenlabrada. Dice, compañeros y técnicos destacaban su papel como portero-entrenador ayudando a los porteros más jóvenes, dice tu biografía. ¿Es correcto eso, no? Sí, siempre... Tuviste... Sí, aparte, ya no solo en Fuenlabrada, en prácticamente los clubes donde he estado que he podido echar una mano con ellos me ha gustado. Hace referencia también al Ponferradina, también hiciste lo mismo, Ponferradina, Fuenlabrada, y el Sevilla de Puerto Rico. Dice, bueno, pues que el proyecto fue uno de gran impacto mediático en la isla, tuvo ese equipo, y los jugadores españoles eran vistos como un referente del fútbol. Sí, yo creo que sí, al final es lo que te digo, es un país que no es tan futbolero, está creciendo, que hay buenos futbolistas, porque yo, lo que decía antes, creo que los hay en todos lados, jugadores que a nivel físico, a nivel técnico anden bien, los puedes encontrar en cualquier rincón. Es verdad que a nivel cultural no es lo mismo, pero bueno, al final todo lo que llegue allí de España sí que es verdad que nos tienen siempre más en cuenta, porque saben el bagaje que tiene España como ¿no? en el fútbol y bueno, pues siempre somos un poquito referencia. Y además pone que competiste en condiciones extremas climáticas, humedad y calor ahí en Puerto Rico, ¿no? Bueno, yo el primer día que llego a Puerto Rico, cuando bajo del aeropuerto, igual es un 90% de humedad. Es una barbaridad. O sea, es verdad que luego el cuerpo es como todo, el cuerpo se acaba acostumbrando a todo, pero es verdad que los primeros días es complicado. Sí, adaptándose mentalmente a la humedad y todo eso, ¿no? Y jugando en campos con público muy cercano y un estilo de fútbol físico y directo allí, pero que el público estaba muy cerca allí de... Sí, al final sí, es que ya te digo, es otro, a nivel cultural es otra cosa. Digo, son curiosidades que he visto tuya que convendría sí. hacerlo. Perfecto. Fenomenal. Muy bien. Pues hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias, Sierra. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, mucha suerte con el cielo. El cielo y pues nos vemos en el próximo programa. Y yo siempre digo agradeceros al programa siempre la cobertura que dais, que siempre lo digo cuando he venido aquí o cuando hablo con vosotros, y especialmente, que también lo he dicho varias veces por privado, a mí personalmente, que siempre que ha surgido algo relacionado con el cielo, habéis hablado fenomenal y os lo agradezco de verdad, y al club el respaldo que nos dais, que se agradece mucho. Así que muchísimas gracias. A ti.